En 1932, un grupo de campesinos ucranianos escribió estas palabras al Kremlin soviético ante la desesperación de ver a sus familias morir de hambre. ¿Cómo vamos a construir la economía del pueblo socialista si estamos condenados a morir de hambre? ¿Para qué caímos en el frente de batalla? ¿Para pasar hambre? ¿Para ver a nuestros hijos sufrir y morir de inanición? Hoy, 92 años más tarde de estos hechos, esta proposición no de ley para reconocer como genocidio estos sucesos ocurridos entre 1932 y 1933 en Ucrania y conocidos como Holodomor. Tal y como expone Anne Applebaum en su obra Hambruna Roja, el Holodomor fue una enorme tragedia. Familias enteras e incluso aldeas completas sucumbieron ante la implacable hambruna. La desesperación llegó a extremos inimaginables, con relatos de canibalismo e infanticidio como testigos de la deshumanización provocada por el hambre. Mientras tanto, el gobierno permanecía inerte, ignorando el sufrimiento de su propio pueblo y negándose a actuar en su ayuda, puesto que era consecuencia de una cruel normativa por él diseñada que conducía a las familias a la miseria más absoluta. Por un lado, el decreto de colectivización forzosa de la agricultura y la expropiación de tierras que dio luz verde a requisar las cosechas de los campesinos. Por otro lado, la ley de espigas, que establecía crueles castigos a todo aquel que no entregase su cosecha, la escondiera o la robara. El régimen ejecutó a 5.400 personas y envió a los gulags de Siberia a más de 125.000. Ante esta situación, las familias se vieron forzadas a vender sus pocas joyas de oro a cambio de alimentos en las tiendas estatales de divisas, lo que supuso solo en 1932 21 toneladas de oro para las arcas del gobierno. Este macabro programa, perfectamente diseñado y planeado por el régimen de Stalin, es conocido como Holodomor, palabra ucraniana que se traduce como hambruna y muerte, ya que terminó con la vida de cerca de 7 a 10 millones de personas. El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno, en primer lugar, a reconocer públicamente que el Holodomor fue uno de los planes más crueles del régimen comunista de Stalin, que causó millones de muertes y que debe ser calificado como un genocidio. En segundo lugar, a solidarizarse con la memoria de las víctimas del Holodomor, pero ante todo instamos a todos los grupos parlamentarios aquí presentes a debatir únicamente sobre el objeto de esta intervención, el genocidio ucraniano. Seguramente varios de los portavoces presentes querrían desviar el foco de atención de este debate y tratarán posiblemente de debatir sobre otros conflictos que políticamente les interesen más. Solicitamos un respeto a las víctimas ucranianas e instamos a tratar en este punto de la comisión únicamente del Holodomor. Este es un ejemplo típico de utilización de la historia con fines que no son históricos, sino que buscan la propaganda política. ¿Por qué? Porque lo que se compra es básicamente una versión de la derecha ucraniana, de la extrema derecha ucraniana. Por lo tanto, no compramos el relato. No creo que la palabra genocidio como tal sea la que debamos usar. Cuando se dice, se utiliza de otras maneras y de otras formas que para las que fueron definidas en el convenio sobre genocidio. Por lo tanto, no creo que cumpla los objetivos de objetividad histórica. Defendemos una visión socialista en libertad y, por favor, tomen nota, porque no hay nada más molesto en un debate que debatir con fantasmas. A buen seguro, todos los miembros de esta comisión saben de sobra que la bandera de Ucrania está compuesta por dos franjas horizontales, la superior azul celeste, la inferior amarilla. Quizás no todos hayan caído en la cuenta de que, como quizás no podía ser de otra manera, en un país tradicionalmente agrario, que no solamente ha vivido de su campo y de su agricultura, sino que también elevó al campesinado y a sus tradiciones a la condición de paradigma de su identidad nacional. La bandera de Ucrania no es sino una fotografía del paisaje más recurrente en este país, dominado por las interminables llanuras sembradas de trigo dorado sobre las cuales se eleva el cielo azul. Por eso, cuando allá por los años 30 del pasado siglo las autoridades soviéticas se plantearon la colectivización forzosa del campo ucraniano en contra de la lógica productiva, de las tradiciones multiseculares y de la voluntad expresa de sus habitantes, no se limitaron
a ensayar un nuevo sistema de organización económica más o menos bien intencionado, que sobre la base de unos cálculos más o menos rigurosos generaron unos resultados contrarios a los deseados. Llevaron a cabo un programa rigurosamente planificado de erradicación de la personalidad y la identidad nacional del pueblo ucraniano, encaminado a socavar las bases de su estructura, no solamente productiva, sino también social, para, sobre sus ruinas, proceder a la construcción de un nuevo Homo Sovieticus. Literalmente, a barrer el sustrato sobre el cual se asentaba la nación ucraniana al precio de aniquilar al propio pueblo ucraniano. Y eso es exactamente lo que indica o lo que describe el concepto de genocidio, el intento de eliminar a un pueblo. La proposición no de ley que se somete a nuestra consideración tiene por objeto instar al Gobierno de España al reconocimiento del Holodomor como un acto de genocidio perpetrado inhumana y cruelmente contra el pueblo de Ucrania, así como solidarizarse y honrar la memoria de las víctimas de este. A estas alturas, y cuando nos acercamos al centenario de su perpetración, podemos sostener que el Holodomor es ya un hecho histórico sobradamente documentado que ha sido objeto de estudio en numerosos ensayos. Pero sigue siendo todavía hoy, y este debate lo acaba de acreditar, uno de esos genocidios ignorados que tanto dolor causan a los pueblos que los padecen y tanto asombro producen en quienes inesperadamente los descubren. Es también uno de esos genocidios minimizados cuyas dimensiones son recurrentemente valoradas a la baja. Es uno de esos genocidios discutidos cuya naturaleza genocida es puesta en tela de juicio, y es también uno de esos genocidios justificados al hilo de una situación política compleja y particularmente voluble como lo era la de Europa Central en los años 30. Pero, cuando menos, va dejando de ser un genocidio olvidado. En efecto, se cuentan ya por docenas los parlamentos supranacionales, nacionales y regionales que han suscrito declaraciones institucionales o acuerdos de todo tipo en condena del Holodomor. El nuestro, sin ir más lejos, ya lo ha hecho. Lo hizo el 30 de mayo del 2007 con ocasión del 75 aniversario de la tragedia. Pero no por eso vamos a considerar esta proposición no de ley una ociosidad. Y más todavía cuando este acuerdo que hoy se propone va un paso más allá del adoptado en el año 2007, cuando el Congreso rechazó, y lo hizo a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, rechazó utilizar el término genocidio para aplicarlo a la tragedia nacional del pueblo ucraniano. El hecho de que esta proposición introduzca este término y que el Partido Socialista la haga suya con unos cuantos años de retraso constituye sin duda alguna un avance. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.